itinerarios de misericordia. Fíjese que en el texto de la sabiduría, del libro de la sabiduría que leímos hoy como primera lectura, en ese texto aparece, yo diría, fundamentalmente dos motivaciones de la misericordia de Dios, o dos perspectivas que nos permiten comprenderla. Y en el Evangelio aparece la concreción de un itinerario, que es el itinerario de Zaqueo, cómo la misericordia de Dios hizo su camino en Zaqueo. Pues bien, primera perspectiva que nos permite entender la misericordia de Dios es su grandeza. Y la segunda es su amor. Primero, su grandeza. El texto del libro de la sabiduría comienza diciendo, de una manera muy poética y realmente muy sugestiva, imagínense ahora un granito de polvo. ¿Viste quién compró papas alguna vez? ¿Los demás nunca compraron papas? Papas. Papas. Ah, y yo. Papas, una papa. Generalmente las papas tienen tierra, ¿no es cierto? Cuando te las pesan ahí en la balancita, vamos a imaginarnos que estamos ahí en la feria, muchas veces ahora no está la feria acá, pero pasa el verdulero, 1 kilo de papas, entonces ponen ahí, ahora tenemos balanzas electrónicas, ¿viste? Que ya te ponen el toc, 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 ¿no es cierto? Y el precio, y te sale el ticket con el precio. Pero acuérdense de las balanzas, cuando uno ponía el peso de este lado, una balanza, 1 kilo de papas ponías la pesa de 1 kilo acá, de este lado, y acá pones las papas, ¡pac!, hasta que se equilibra, ¿no? Pues sacas la papa, ¿y qué queda en la balanza? Tierra, ¿no es cierto? ¿Cuánto pesa la tierra que queda en la balanza? Bueno, ¿qué haces? Vamos a suponer entonces que sos el verdulero, después de que haces, sos buen verdulero, que haces, sacudís el platillo de la balanza para que no le quede tierra, pero le quedó un granito de tierra, de polvo, le quedó pegado al plato de la balanza. ¿Se imaginan eso? Bueno, miren lo que dice el texto dice, Señor, el mundo entero es delante de ti como un grano de polvo que apenas inclina la balanza. El mundo entero, el universo entero, porque acá cuando se dice mundo se está hablando del universo. Este universo que para nosotros humanos todavía resulta inmedible, porque es casi inconmensurable y que sigue extendiéndose en inmensidad. El mundo entero es delante de ti como un grano de polvo que ni inclina la balanza, ni se siente, imperceptible, nada, casi nada, siendo para nosotros mucho. El mundo entero es, digan conmigo, el mundo entero es delante de ti. El mundo entero delante de ti. Como un grano de polvo que apenas inclina la balanza. La otra metáfora tiene que ver con una gota de rocío. ¿Ustedes vieron alguna vez una gota de rocío? Sí. ¿Cómo son las gotas de rocío? Hermosas. Hermosas. No son gotas de llovizna. Rocío. Es casi imperceptible que va cayendo sobre la tierra. Y ahí viene la segunda metáfora. El mundo entero Dios sigue señalándose como motivo de la misericordia de Dios, su grandeza inconmensurable.
el mundo entero es delante de ti como una gota de rocío que cae sobre la tierra. Fíjense lo pequeño, lo ínfimo, lo casi imperceptible ante incluso el ojo más avisado, delante de Dios. Es como eso, todo el universo es como eso. Y aquí viene el gran motivo, de alguna manera, por el cual podemos abrigar confianza en el corazón de Dios. O sea, Dios es más grande. Dios es más grande que todos los pecados de los hombres. Dios es infinitamente más grande, infinitamente más grande, infinitamente más grande, más. Entonces, frente a esta grandeza, uno dice, Señor, qué grande sos. Y digo, esto es importante, no en función de relativizar el peso de nuestros pecados, porque justamente la grandeza de Dios, al mismo tiempo que es una causa de su misericordia, es también algo que nos ayuda a entender la gravedad de nuestro pecado. Pero no quiero entrar en esta. Miremoslo desde esta perspectiva. La grandeza de Dios es aquello que nos permite entender la grandeza de su misericordia. Esta es la primera idea. La segunda causa del itinerario de su misericordia, de los itinerarios posibles de su misericordia, es su amor, su amor. Fíjense lo que decía a continuación. Tú te compadeces de todos, porque todo lo puedes. Aquí empieza una transición del todo lo puedes, la grandeza, a la compasión. De hecho, fíjense, esa misma grandeza, de esa misma inmensidad, ese mismo poder infinito de Dios, se vuelven aquello por lo cual Él es compasivo. Digan conmigo, tú te compadeces de todos. Tú te compadeces de todos. Porque todo lo puedes. Porque todo lo puedes. Y ahí empieza, fíjense cómo el amor de Dios, y apartas tus ojos de los pecados de los hombres para que se conviertan. De hecho, por amor, ese Dios infinito, tan grande que no hay manera de cotejarlo, infinitamente más grande que el universo. Este Dios infinitamente más grande que el universo se compadece de todos desde su mismo poder. Y aparta los ojos de los pecados de los hombres. No es un Dios que está mirándote a ver cuándo haces el mal y cuánto mal haces. Y los hombres, en ese, yo diría, descubrir a un Dios que no está pendiente de nuestros pecados. Tú te compadeces de todos, porque todo, y apartas tus ojos de los pecados de los hombres. ¡Wow! Apartas tus ojos de los pecados de los hombres para que se conviertan, no para que sigan pecando, no para que vean en esta actitud benevolente de Dios un permiso para pecar, sino para que no se sientan los hombres aplastados por una mirada que lo penetra hasta lo más profundo. De hecho, uno de los motivos de la crisis de fe de Occidente ha sido una catequesis equivocada con respecto a este tema, la mirada de Dios. Recuerdo una españolísima que conocí hace muchos años, una monja española. Era española, no, era españolísima. Y me decía una cosa que había aprendido en España de pequeña, pues decía, mira que te mira Dios, mira que te está mirando,
Mira que te hace morir, mira que no sabes cuándo. Eso para los que están escuchando también. Lo repito. Decía, mira que te mira Dios. Mira que te está mirando. Mira que te has de morir. Mira que no sabes cuándo. Dios mío. Claro. Yo digo, ¿dónde me escondo? ¿Dónde me escondo, viste? La mirada de Dios no es como la mirada de los hombres. La mirada de los hombres es exterior y es muchas veces maliciosa y mira en función de confirmar los propios juicios o los propios prejuicios. En cambio, la mirada de Dios, que mira el corazón, mira también lo que Él ha sembrado en nuestro corazón y mira hasta qué punto las debilidades que la historia o nuestros propios hábitos, o vaya a saber que esas debilidades tienen raíces muy profundas. Recuerdo, ¿se acuerdan el famoso juicio final de Miguel Ángel que está en la Capilla Sixtina, ¿no? Que trata de representar el momento de vengan benditos de mi Padre, o pero mejor, trata de presentar el apártense de mí malditos, porque aparece así, los que están a la derecha, los benditos del Padre, vengan, pero después apártense de mí malditos. Aparece la imagen de Jesús ni mirando a los malditos. Casi, si nosotros entendemos que la condenación es un acto justiciero de Dios, pero un acto justiciero lleno de ira, lleno de bronca, lleno de furor, apártense de mí malditos. En realidad el Cristo de Miguel Ángel representa ira, la ira de Jesucristo ante los malditos, pero también representa una tristeza. ¿Qué ven en el rostro de Jesús? Tendríamos que tener acá la foto para verlo mejor, ¿no? Pero busquen, juicio final de Miguel Ángel, Capilla Sixtina. Apártense de mí, es ese momento, ¿no? Apártense de mí, su mano derecha. ¿Qué ven? Digo, algunos ven la ira de Dios. Se puede ver la ira de Dios ahí. Y muchos la han visto y han gestado en su corazón una idea falsa de Dios. Pero uno puede ver también la tristeza de Dios. Miren que lo que dice el texto, ¿no? Le estaba diciendo itinerarios de la misericordia, grandeza de Dios y luego su amor. O sea, a ver, tú te compadeces de todos porque todos los puedes. Tú amas todo lo que has hecho porque si hubieras odiado algo, no lo habrías creado. Y acá voy a decir algo que espero que lo entiendan bien y que no se escandalicen. Voy a decirlo con una pregunta. ¿Ama Dios al diablo? Sí, es su creación. Sí. No las obras del diablo. Pero el diablo lo creó, ¿quién? Dios. Si no lo hubiera amado, no lo habría creado. El tema es que el diablo ama a Dios. Claro que no. La condenación es decisión personal. Pero Dios no deja de amar a ninguna de sus criaturas. Aún a que las almas condenadas en el infierno siguen siendo amadas por Dios. Sí. ¿Dios deja de amar a alguien o a algo de lo que Él ha creado? No. Pero entonces, si los ama, ¿por qué no? El problema es que los condenados no quieren dejar de estar condenados, porque han decidido para siempre en contra de Dios, una existencia al margen de Dios. Han priorizado su propia razón
por sobre las razones de Dios. Es el gran tema de decidir qué es bueno y qué es malo. Ser conocedores del bien y del mal es definir por mí mismo lo que es bueno y lo que es malo, al margen de Dios. Evidentemente sí hay un espacio de decisión personal. Para mí es bueno comer esto o aquello, no es bueno. Eso, pero no puedes para mí ser indiferente matar o dejar de matar, o robar o dejar de robar. ¿Ven la diferencia? Tú te compadeces, digan conmigo, tú te compadeces de todos Tú te compadeces porque de todo todos, lo puedes. porque todo lo Y puedes. apartas tus ojos de los pecados de los hombres Y apartas tus ojos de los pecados para de que los se hombres, conviertan. para que se conviertan. Tú amas todo lo que existe. Tú amas todo lo que existe. De hecho, no señalé ahí. Y no rechazas nada de lo que has creado. Y no odias nada de lo que has creado, porque si hubieras odiado algo, no lo habrías creado, punto. Corta la bocha, pibe. Es así. Ahora bien, esta misericordia de Dios, que se basa en estos dos grandes principios, su grandeza, también igual omnipotencia, y su amor, después se encarnan en la historia humana a través de distintos itinerarios. Fíjense, acá teníamos el itinerario de don Zaqueo, jefe y publicano, jefe de los publicanos de Jericó, de los publicanos, o sea, un tipo rico, muy rico, que se había enriquecido estafando y cobrando de más a la gente de su propio pueblo. Este hombre, fíjense, un detalle interesante, quería ver a Jesús. Quería ver a Jesús. Fíjense cómo empezó el itinerario de misericordia a través de un deseo. Ver a Jesús. No se nos explican los orígenes de ese deseo, los motivos por los cuales se había gestado en Zaqueo ese deseo, pero estaba ese deseo de ver a Jesús. Por supuesto, no podía porque era de baja estatura, pero además porque la misma gente diga, este quiere ver a Jesús, ¿verdad? Y fíjense, tiene algo interesante. Un tipo grande, superando la vergüenza, se sube a un árbol, porque Jesús iba a pasar por ahí. Se sube a un árbol, es decir, se hace como niño, se hace pequeño. La misericordia, el ansia de misericordia y también su curiosidad lo llevan a hacerse pequeño. Y aquí cuando pasa Jesús, mira para arriba, y el que quería mirar sin ser visto, de repente es mirado y visto por Jesús y por todos. Miren, el itinerario de la misericordia de Dios comienza a veces por un deseo, pero generalmente hay un momento en el cual quien quiere experimentar la misericordia de Dios realiza un gesto de exposición, de autoexposición, incluso ante los demás. Y uno podría decir, ¿qué es la confesión sino un momento de autoexposición personal frente a un hombre? Porque el sacerdote que escucha la confesión resulta que no es un ángel, es un hombre. Y eso de que tal vez tenga los pecados peores que yo, también puede ser cierto. Pero ¿quién soy yo para juzgarlo a él? Si él no está ahí para juzgarme a mí, sino para darme el perdón. Los itinerarios de misericordia tienen esos momentos de riesgo. Si no, uno queda bloqueado en la comodidad. Y Jesús no solo te mira y te ve, sino que también te invita a ser su anfitrión. Zaqueo, baja pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Cuando lo escuché, tengo que hospedarme en tu casa. La misericordia de Dios no solo quiere hospedarse en la casa de tu corazón y en tu casa familia, tiene que hospedarse en tu casa. Hay un mandato del Padre Eterno que hace que el Hijo Eterno, hecho tiempo en nuestra vida, tenga que cumplir una tarea.
Ahí vos no tenés nada que hacer. O decir sí o decir no, pero nada más que eso. Zaqueo dijo sí. Y en ese beso entre la propia miseria y la misericordia de Dios en la propia casa, acontece una resolución. Voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si he estafado o perjudicado a alguien, le devuelvo 4 veces más. La misericordia de Dios, el itinerario, fíjense, en última instancia es un itinerario de aceptación de la grandeza de Dios y de aceptación del amor de Dios, que nos lleva a un cambio de vida. Hoy ha llegado la salvación. La misericordia de Dios alcanza su objetivo, no cuando alguien llega a ser un santo consumado, sino cuando alguien recibe con amor una propuesta que abre un nuevo camino. La misericordia de Dios es algo así como la puerta. No es todo el camino, es la puerta. Es la puerta de salida del infierno en el cual muchas almas se encuentran, lamentablemente, infiernos de soledad, infiernos de odio, infiernos de envidia, infiernos de heridas del pasado que no terminan de cerrar, de lágrimas que no terminan de parar. Pero también es la puerta de salida, la puerta que abre un nuevo camino. Doy la mitad de mis bienes a los pobres. Restituyo aquello con lo cual me he quedado y no era mío. Camino en un camino de ahora, sí, tal vez despojado de cosas que antes me daban seguridad, pero que eran una excusa, pero camino ahora con la alegría de la paz de la propia conciencia. Amén. Amén. Acuérdense, los motivos de la misericordia son la grandeza, la inmensidad de Dios y su amor. Amén. Amén.